clase sobre urbanismo. Urbanismo tiene que ver con la planificación de ciudades. Y vamos a ver cómo en la época antigua, en Ancient Times, se diseñaban las casas, palacios, etcétera, en relación, en antiguas civilizaciones, en relación a las circunstancias políticas. Entonces, las ciudades de las cuales hoy hay restos, su diseño está vinculado a cómo era la política, la economía e incluso el paisaje, ¿vale? El estilo de las ciudades depende de cómo era el paisaje. Y es lo que vamos a ver en esta clase. ¿De acuerdo? Y cuando lo conocemos en Mesopotamia, 5000 a.C., before Christ, ¿no? Tenemos restos, por ejemplo, de Babilonia, restos y simulaciones de planos de cómo fue la ciudad, o de Corsar, ¿vale? Que era una ciudad asiria. En estas ciudades estaban situadas a la orilla de los ríos Tigris y Éufrates, como sabéis, ¿verdad? Y solían estar, los palacios no estaban céntricos en una plaza, como veremos después, sino que estaban en la afuera. Eran zonas de mucha llanura, no había montaña. Entonces la ciudad se expandía y se rodeaba de una muralla, y los materiales que usaban eran adobe y ladrillo, ¿vale? Brick, creo que se pronuncia brick. ¿De acuerdo? Entonces, ciudades grandes, diseñadas geométricamente porque hay mucho espacio, y con los palacios en la afuera. ¿De acuerdo? Los palacios están situados en las afueras de las ciudades. Y ahora nos lo va a leer en inglés Judy. The cities were located on the banks of the Tigris and Euphrates on raised platforms for better defense and to prevent flooding of rivers. The palaces were located on the outskirts of cities. Construction materials were adobe and white brick. Bien, tenemos también restos de una civilización que hubo en el valle del Indo, ¿vale? Ya la India. Esta ciudad, Mohenjo-Daro, también veis que es muy lineal. No hay muchas montañas en este lugar, hay mucha llanura, por lo tanto era fácil hacer un trazado geométrico, porque se puede diseñar con espacio, ¿no? Eran de un trazado regular. Los materiales siguen siendo adobe y ladrillo. Quizá por eso se han perdido y se han deteriorado mucho, y no se tiene mucho posibilidad de estudiar cómo era. Y bien, es curioso que tenía alcantarillados para recoger agua, ¿vale? Y esto nos va a leer Irene. The towns had a regular road. The materials were adobe and brick. There were paved streets and sewers for the disposal of water. En tercer lugar, tenemos por orden cronológico, vamos siguiendo el tiempo, la civilización egipcia, que es posterior a la mesopotámica. Bueno, siempre ahí bailan las cifras. 3000 a.C., por ejemplo, Memphis, Tebas, son ciudades que a lo mejor os suenan, ¿no? Tel el Amarna, que fue fundada por Amenhotep IV, y Lajún. Bien, aquí tenemos un mapa donde se puede ver una de esas ciudades. Esta es Tel el Amarna. Y fijaos aquí, por ejemplo, Ilajún, que tiene también el trazado geométrico. Las ciudades tienen un diseño rectilíneo, ¿vale? Porque, insisto, se trata de que el terreno lo permitía. Y estaban construidas con bloques de piedra, aquí no ya tanto el barro, el adobe y el ladrillo, sino se empieza a usar la piedra, también el adobe, también con cañas, madera, ¿vale? Que se prensaba, se unían, ¿de acuerdo? Y esto nos lo va a leer, por ejemplo, Laura.
The cities had a linear geometric design. The houses are built of rectangular blocks of stone, adobe, wood, and canes mingled with mud. Aquí, por ejemplo, tenéis una foto de lo que fue Tebas. ¿Vale? Otra civilización. No sé si conocéis la civilización minoica. ¿Habéis oído? Que estaba en la isla de Creta, el rey Minos, el laberinto del Minotauro. Bien, estamos en Grecia y en Creta es una isla montañosa. Por tanto, aquí tenemos una maqueta de lo que pudo ser esa ciudad. Es todo mucho más complicado de construir. La geografía está ahí definiendo un trazado irregular. Lo curioso también, bueno, aquí tenemos Micena, que es otra civilización. Micena está en la península del Peloponeso. Están los restos. Fue una civilización antigua también que desapareció. Y esto también es una zona muy irregular. El terreno está muy empinado, montañoso, con lo cual las calles son también así tortuosas, ¿no? Y también lo curioso es que el trazado es irregular, no hay grandes avenidas, mientras que en Mesopotamia podían hacer grandes avenidas, grandes calles, aquí no pueden hacer grandes calles porque no hay posibilidad, ¿no?, geográfica, y existe ya mucho interés en las casas domésticas. No se pone a lo mejor como en las otras tanto interés en los palacios, sino que las casas tienen que tener sus comodidades, digamos, todas con más habitaciones, con servicio más de agua, ¿vale? Y aquí, a diferencia de Mesopotamia, el palacio está situado en el centro de la ciudad. En Mesopotamia estaba en la afuera, ¿me acordáis? Porque está como más relacionada la vida política con la vida civil. Por eso decía al principio que la manera en que se hacen las ciudades depende de la forma política de vida y depende de muchas cosas. Incluso podríamos hablar del clima, pero bueno, no lo hemos tratado aquí. Esto lo va a leer Juan Luis, por ejemplo. Irregular outline without grand avenues, without geometric compositions due to topography. Domestic life complex, developed with houses and comfortable. Palaces located in city centers. Y bueno, tenemos Creta y como Creta y Micena son civilizaciones anteriores a la civilización helenística propiamente, que es la que nosotros estamos estudiando en filosofía, ¿no?, que iría pues desde el 1200 al 400 antes de Cristo. Aquí tenemos ciudades más pequeñas, pero bastante os tienen que sonar. Delfos, Olimpia, Delos, que eran ciudades pequeñas con un trazado irregular. La ciudad de Mileto, que también era griega, aunque estaba en Asia Menor, Priene, Nido, estas tenían un trazado ortogonal, ¿sí?, como si fuera no octona. Ortogonal quiere decir que eran más lineales. Sí, me lío. Olinto, otra ciudad con las calles están orientadas con la intención de que el sol entrase en todas las casas. Habían pensado que era necesario iluminar la casa y que entrase sol, que es también una manera de dar salud, ¿no?, de evitar la insalubridad de los callejones. Entonces hay como una planificación pensando en la ciudadanía, ¿vale?, en la salud, en la comodidad. Y aquí destaca Hipódamo de Mileto, de la misma fecha más o menos de Tales de Mileto. Podemos decir que es el primer urbanista de la historia, se le conoce así, ¿vale? Como hay democracia, pues no hay grandes palacios. Parece que los grandes palacios son más propios de civilizaciones en las que hay faraones, emperadores, entonces siempre invierten mucho más en esa magnificencia y tal. Pero con la democracia no hay que demostrar tanta diferencia entre el poder y el pueblo. Por tanto, no hay grandes palacios en estas ciudades. Curioso eso, ¿no? Hoy hay democracia y grandes palacios, las dos cosas. Bien, y
también es muy interesante saber que todas las ciudades tenían su ágora, que es su plaza, ¿no? Y que la mayoría de las calles estaban en torno a ese ágora, ¿vale? Aquí está el anfiteatro y los templos, que eran de carácter público, pues todo en la zona céntrica, ¿no? Porque había templos para los distintos dioses. Es una planificación, digamos, racional, estudiada, ¿de acuerdo? Esto lo va a leer Néstor, ¿no? Néstor. Niña, Néstor. Niña. A ver, Daniela, ¿lo lees tú, por favor? Yo me voy a dejar. Pues venga, levántate. New York farms, temples, and public buildings around the agora. Rational theories of the city as an ideal organization. The first planet in the history. Miletus Hippodrome. Democracy makes noble palaces. Correcto. La civilización helenística, ¿os acordáis? Que aquí aparece ya un personaje que unifica a Grecia y que se quiere expandir hasta Asia, por todos sitios, ¿no? Que hace un imperio y se llama Alejandro Magno, ¿no? En esta época destaca mucho la ciudad de Alejandría, que además tiene ese nombre por Alejandro Magno, como sabréis. Está al norte de Egipto. Actualmente sigue existiendo. Y también tenemos restos de la ciudad de Pérgamo, o de Rodas, o de Antioquía. Bien, hay mucha riqueza en este momento, hay mucho contacto con otras culturas y Alejandro Magno también hace que florezca mucho el helenismo, con lo cual, pues esto hay que destacarlo en la ciudad, es decir, hay dinero para hacer buenas casas, ¿entendéis? Entonces se ve también clases sociales muy pudientes que van destacando, que no se veían tanto en la época anterior, y van haciéndose sus pequeños palacios. Son como, digamos, la clase noble o burguesa alta o algo así. Y hay plazas que se conectan. En lugar de ser una sola plaza, así como el ágora he dicho antes, hay más bien distintas plazas conectadas, más bien el diseño de esta época. ¿De acuerdo? Es que no entendía bien. Esto quiere decir que se trata de impresionar, que la idea es que hay que impresionar a la gente, ¿vale? Venga, Laura, lee esto. ¿Yo? Sí. Yo, Laura. ¿Lo lees tú? Venga, lo lee Mónica. Mónica. Flourishing Venga, vale, urban, perdón. Sí, empieza. flourishing urban due to the enrichment of plants and citizens, groups of squares connected and separated from the circulation, buildings and monuments designed to impress. ¿Qué serían las características principales de esta época? Y ya pasamos a los romanos. La civilización romana. Ya sabéis que Roma también tiene una vocación expansionista, ¿no? Que Roma conquistó Grecia, conquistó Oriente. Y aquí tenemos, por ejemplo, un diseño o un plano de lo que pudo ser Pompeya. Que esto ha sido una suerte histórica, que Pompeya fuese sepultada por el volcán Vesubio. Una suerte porque hemos conocido como si estuviera intacta una ciudad. Se ve, si visitáis Pompeya, todo el trazado de las calles, hay casas prácticamente en pie. Es muy ilustrativo de lo que era la vida de una ciudad romana, porque se ve los tipos de negocio que había, cómo era la panadería, cómo era el puticlub, todo estaba los restos como si hubieran paralizado aquello en ese momento, ¿no? Y aparte incluso hay cuerpos, ¿no? Como sabéis. Así que esta es una muestra de cómo eran esas ciudades o la propia Roma, pero Roma es grandísima y es muy difícil hablar del urbanismo de Roma porque tiene muchísima mezcla de épocas. Pero lo cierto es que los romanos se caracterizan por hacer un diseño más práctico que estético. O sea, no van buscando tanto la belleza como quizás los griegos, están muy preocupados por la armonía y el equilibrio y demás, sino que ellos ya sabéis que son los inventores de pues, los conductos de agua, el diseño de las calles, las aceras, el alcantarillado, ¿no?
Entonces son muy prácticos para generar una vida también más cómoda. En esta época pues tenemos son mercados, tenemos hasta servicio de bomberos, tenemos baños públicos, es decir, está pensado también para la ciudadanía, pero sin olvidar que habrá pues zonas para el teatro, anfiteatro, grandes templos. La monumentalidad también se da, sobre todo con los emperadores, ¿no? Tenemos Roma, que es una ciudad monumental, con un trazado geométrico pero más bien irregular, y Pompeya, o en España Mérida, también sirve para estudiar el urbanismo. Esto lo va a leer Sia. The plot depends on the origin. From Indian villages, towns, or military camps, the urban development intention was more practical than aesthetic. The city inherited the Hellenistic technical refinement. Sewerage, water supply, running water, bathrooms, flooring, markets, fire services, etc. Ok.